Imagina tener todo, riqueza, estatus y amor en tu vida, y perderlo todo en un juego de azar insensato. Un multimillonario que arriesgó más que su fortuna fue víctima de eso. Sin embargo, ¿qué sucedió después? Ella regresó a su vida de una manera que él nunca imaginó después de años separados. ¿Qué harías si la persona a la que perdiste regresara en un momento inesperado? Prepararse para una historia llena de cambios inesperados, traiciones y reencuentros inesperados. En una de esas noches, las fortunas se pueden hacer y perder en cuestión de segundos. La sala estaba oscurecida y llena del olor de los puros caros y del ruido de las copas entrechocadas. En el lujoso casino, las risas resonaban mientras los grandes apostadores hacían sus apuestas, y la tensión se sentía en el aire. Sin embargo, para un hombre sentado en la mesa de póker de apuestas altas, esa noche era mucho más que dinero. Henry Devereux, un multimillonario famoso por su imperio empresarial y su vida lujosa, tenía todo lo que un hombre podría desear: poder, riqueza y el amor de una mujer hermosa. Isabella, su novia, era una mujer que llamaba la atención donde quiera que iba. Había conquistado el corazón de Henry con su impresionante belleza y su innegable encanto. Siempre se los veía en los eventos más elegantes y en las reuniones más exclusivas, y eran inseparables. El exitoso magnate Henry e Isabella eran la pareja ideal para el mundo, pero Henry tenía un vicio peligroso bajo la superficie. Buscador de emociones, había desarrollado un interés en los juegos de azar de alto riesgo. No le preocupaba el dinero, ya que tenía suficiente de él. Se trataba de la emoción de saber que con una carta todo se podía ganar o perder. Esa emoción lo había llevado al límite esa noche. Henry se sentó en la mesa de póker y se concentró en las cartas que sostenía. Tenía confianza, tal vez demasiada. Esa noche había ganado mucho y su acumulación de fichas aumentaba con cada mano que pasaba. Sabiendo que estaba en una racha ganadora, los otros jugadores de la mesa lo miraban con una mezcla de respeto y envidia. Henry no se preocupaba por los demás jugadores, solo pensaba en el juego y en cómo Isabella, que estaba a su lado, lo observaba con una mezcla de admiración y preocupación. Isabella susurró suavemente con la mano en su hombro y sugirió que tal vez deberían ir a dormir. «Has obtenido un gran beneficio. Vamos cuando tengamos ventaja». Henry negó con la cabeza y los ojos llenos de emoción. «Solo una mano más», dijo con una voz segura y baja. «Tengo una buena idea de esto». La inquietud de Isabella aumentó cuando se mordió el labio. Había visto una faceta de Henry que era incapaz de escapar de un desafío, independientemente del riesgo. Lo amaba, pero también sabía que su obsesión por ganar con frecuencia oscurecía su mente. La tensión en la mesa aumentó cuando el croupier repartió las cartas. Cuando Henry vio su mano, su corazón se aceleró. Era una mano poderosa que podía ganar todo. La emoción del juego lo consumía. Podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas. Sin embargo, algo inesperado ocurrió en ese momento. Un hombre misterioso con mirada fría y calculadora al otro lado de la mesa aumentó la apuesta a un nivel astronómico. La apuesta era más grande que cualquier otra que Henry hubiera visto antes. La cantidad era tan grande que incluso los otros jugadores ricos se preguntaban qué hacer. La apuesta tenía el potencial de transformar todo. Mientras pensaba en sus opciones, el pulso de Henry se aceleró. Había suficiente dinero para igualar la apuesta. Sin embargo, no se limitaba al dinero. Se trataba de valores, de demostrar que era el más destacado en el juego. Los otros jugadores lo observaban con atención, esperando ver cómo actuaría. Después, Isabella estaba de pie a su lado, con los ojos llenos de inquietud. Henry repitió su llamado con mayor urgencia. «Esto es insuficiente».
«Aléjenos, por favor». Sin embargo, Henry no podía escapar. Él estaba lleno de la emoción del juego y del momento. Estaba demasiado involucrado en eso. No podía retroceder en este momento, no cuando había tanto en juego. Mientras empujaba sus fichas hacia adelante, Henry dijo con voz firme que estaba completamente involucrado. Todos observaban al croupier prepararse para revelar las cartas mientras la mesa permanecía en silencio. Toda su fortuna, y más, estaba en peligro, y el corazón de Henry latía con fuerza en su pecho. Sin embargo, al recibir las cartas, su sonrisa confiada comenzó a desaparecer. La mano del hombre misterioso del otro lado de la mesa era mucho mejor. De esta manera, todo desapareció. Al darse cuenta de lo que acababa de pasar, el rostro de Henry palideció. Había perdido la pista. Pero no solo le dolía el dinero, sino la firme convicción de que había permitido que su orgullo lo dominaran. Isabela se quedó inmóvil a su lado, con la mano tapándose la boca y en estado de shock. El hombre que había obtenido la mano se sentó en su silla con una sonrisa de contento. «Qué mala racha, Devereux», dijo con suavidad, pero su voz era llena de arrogancia. Sin embargo, así es el juego. Mientras el peso de su pérdida se apoderaba de él, la mente de Henry comenzó a funcionar rápidamente. Pero antes de que pudiera comprender por completo lo que había ocurrido, el hombre volvió a hablar, esta vez con una propuesta aterradora. El hombre miró hacia Isabella y le dijo una cosa: «Transformemos las cosas en más fascinantes». ¿Cuál sería el resultado de una apuesta final? Al observar la mirada del hombre hacia Isabella, Henry se encogió el estómago y preguntó con voz furiosa: «¿De qué estás hablando?». El hombre ensanchó su sonrisa y sus ojos brillaron con malicia al decir: «Una mano más. Recuperas todo si ganas. Una vez más, tienes todo el dinero y la fortuna. Sin embargo, si pierdes», dijo mientras aumentaba la tensión, «te vas sin nada en tu poder, incluso si está con ella». Isabella se detuvo y abrió los ojos con incredulidad, desafiándolo y agarrándolo del brazo. «Esto es una locura total. No es posible jugar con...». Sin embargo, la propuesta ya había consumido a Henry. La emoción del juego y el anhelo de recuperarlo todo inundaron su mente. La parte lógica de su cuerpo gritaba que se alejara, que abandonara la mesa y que nunca volviera a mirar atrás. Sin embargo, la parte que se alimentaba del riesgo y el peligro en él no pudo resistirse. Henry, sin prestar atención a las súplicas desesperadas de Isabella, ordenó que se distribuyeran las cartas con los dientes apretados. El croupier dudó un momento, evidentemente incómodo con el curso del juego, pero finalmente cumplió con las órdenes. La mano final comenzó a entregar las cartas. Isabella permaneció indefensa junto a Henry, su corazón latiendo fuertemente en su pecho. Era demasiado tarde para que pudiera gritar y alejarlo de la mesa. Ya había comenzado el juego. Henry observaba sus cartas con temblor en las manos. Aunque era una mano aceptable, no era una victoria segura. Mientras analizaba sus opciones, su corazón se aceleraba y su mente se movía por las posibilidades. Pero el hombre del otro lado de la mesa volvió a subir las apuestas antes de que pudiera hacer un movimiento. «Todo en», dijo el hombre suavemente mientras empujaba sus fichas hacia adelante. A Henry se le secó la garganta y su pulso se aceleró. Él podía sentir el miedo en los ojos de Isabella. La hora de la verdad había llegado. Pero Henry hizo lo que siempre había hecho. Se arriesgó en lugar de alejarse y escuchar a la mujer que amaba. Henry susurró apenas que estaba completamente comprometido. El mundo de Henry se desmoronó cuando el croupier devolvió las cartas. Había perdido la pista. Cuando el hombre al otro lado de la mesa se inclinó hacia atrás con la victoria completa, Isabella dejó escapar un grito ahogado. «Parece que no tienes suerte, Devereux», dijo con una sonrisa fría.
y parece que ahora soy el dueño de ella. Al comprender la magnitud de su pérdida, el corazón de Henry se rompió. Había perdido no solo su fortuna en el juego, sino también a la mujer que amaba. Mientras miraba a Henry con una mezcla de incredulidad y angustia en su rostro, Isabella se quedó paralizada y sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Cómo lo lograste?», preguntó con una voz apenas perceptible. «¿Por qué tomaste el riesgo de arriesgarlo todo, incluso a mí?». Henry sintió un nudo en la garganta y la culpa y la vergüenza inundaron sus pensamientos. Con una voz débil y hueca, expresó su pesar. No quería que esto sucediera. Sin embargo, la hora ya había llegado. Mientras se alejaba de él, Isabella sacudió la cabeza y las lágrimas corrieron por su rostro. En ese instante, Henry se dio cuenta de que la había perdido para siempre. Mientras se marchaba con una sonrisa de suficiencia en el rostro, el hombre que había ganado la partida la observó. «Parece que la partida ha terminado», dijo mientras se levantaba de la mesa. «Que tengas suerte la próxima vez, Devereux». Mientras el casino se movía a su alrededor, Henry se quedó sentado allí, aturdido. Las luces, el sonido y las risas parecían distantes e irreales. Todo lo había perdido en un momento imprudente de orgullo. Ahora solo tenía la carga pesada de sus propios errores. Los días siguientes fueron una mezcla de arrepentimiento y desprecio hacia uno mismo. Henry se retiró a su ático, apartándose del resto del mundo. Mientras él se sumía en la desesperación, su negocio, que alguna vez fue próspero, comenzó a desmoronarse. La había amado sinceramente, pero su obsesión por el riesgo había destruido lo más importante. Cada noche, revivía en su mente los sucesos de la velada inesperada, con la esperanza de poder retroceder en el tiempo y rectificar su decisión imprudente que había resultado en todo. Sin embargo, aunque lo deseara, la verdad seguía siendo la misma. Isabella se había ido y no regresaría. Eso era lo que él pensaba. A medida que pasaron los meses, el peso de la pérdida de Henry no se alivió. En cualquier caso, con cada día que pasaba, la carga aumentaba. Su lujoso estilo de vida se había derrumbado a su alrededor. A medida que su situación financiera empeoraba, los negocios que había establecido estaban en peligro. Había intentado continuar, sumergirse en el trabajo, pero cada vez que cerraba los ojos, lo único que podía ver era el rostro lleno de lágrimas de Isabella mientras se alejaba de él esa noche fatídica. Henry casi no tenía amigos ni colegas. Después de su desastrosa pérdida, el respeto y la admiración se habían convertido en compasión y susurros a puerta cerrada. Henry Devereux ya no era el magnate imparable para todo el mundo. Era un hombre devastado por su propia arrogancia, una historia con moraleja que se susurraba en los mismos círculos que alguna vez había dominado. Buscando consuelo en la neblina del whisky y el arrepentimiento, pasó noches en el fondo de una botella, tratando de ahogar su culpa en el alcohol. Sin embargo, nada podía calmar la angustia de perder a Isabella. Ella había sido para él más que una simple novia. Había sido su salvavidas, la única persona que realmente lo entendía. Ella había salido de él por su propia decisión imprudente y ahora se había ido. Henry miraba el lado vacío de la cama, donde Isabella solía dormir todos los días. El silencio del ático le recordaba constantemente lo que había perdido. Había intentado localizarla y comunicarse con ella en las semanas posteriores a esa noche, pero ella había desaparecido. No hay llamadas, mensajes de texto o presencia. Era como si hubiera desaparecido sin dejar rastro, dejando a Henry atrapado en el caos que había causado. Todo eso le causaba una sensación insoportable de vergüenza. ¿Por qué había perdido la oportunidad jugando? ¿Cuál fue su motivación para tomar una decisión tan absurda y egoísta?
Él tenía conocimiento de que ella le había solicitado que detuviera y le había advertido que se marchara. Sin embargo, en ese momento, lo único que podía ver era la emoción de ganar y la emoción del juego. Ahora, solo tenía que culpar a su propia ignorancia. Después de una nueva copa, Henry se encontró caminando por las calles de la ciudad, su mente llena de arrepentimiento y el alcohol, mientras se tambaleaba entre la multitud, con los pensamientos consumidos por los recuerdos de Isabela. Las brillantes luces de los casinos y los hoteles de lujo se difuminaban a su alrededor. No tenía rumbo ni estrategia. Su única necesidad era huir del peso agobiante de sus errores. Al final, se encontró detenido en el mismo casino donde todo había salido mal. El aire estaba lleno de risas y copas tintineantes, mientras las luces de neón parpadeaban sobre él. Henry había cambiado el lugar, pero el lugar no había cambiado en absoluto desde esa noche. Se quedó allí durante horas, observando la entrada, con un estómago lleno de náuseas y sentimiento de culpa. Cuando pensaba en entrar, se ponían los pelos de punta, pero no parecía poder alejarse. Una figura familiar que salía de la gran entrada del casino lo llamó la atención justo cuando estaba a punto de irse. Henry pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada por un momento. La figura seguía allí, alta, elegante, con la misma belleza impresionante que lo había cautivado una vez, a pesar de que parpadeó tratando de aclarar su visión. Ella era Isabela. Mientras la observaba con la mente acelerada, el corazón de Henry latía con fuerza en su pecho. Ella parecía más refinada, más equilibrada y diferente a la mujer que había conocido. Llevaba un impresionante vestido negro que parecía brillar bajo las luces del casino y su cabello estaba peinado con elegancia. Reía mientras agarraba del brazo al enigmático hombre que la había tomado esa noche. Henry se llenó de sangre al verlos juntos. ¿De qué manera podría estar con él? ¿Cómo podría tolerar estar junto al hombre que la había ganado en un juego de azar malvado? Mientras resistía el impulso de enfurecerse y exigir respuestas, Henry apretó los puños. Sin embargo, los ojos de Isabela se encontraron con los suyos antes de que pudiera actuar. Parecía que el tiempo se detuvo por un momento. Al reconocerlo, la sonrisa de Isabela vaciló y sus ojos se abrieron de par en par de sorpresa. Se detuvo con la mirada fija en Henry, y el hombre que estaba a su lado se detuvo, evidentemente confundido por el cambio repentino en su comportamiento. Henry avanzó con el corazón acelerado. Isabela, pero el hombre que estaba a su lado le puso una mano firme en el brazo y la alejó de la entrada antes de que pudiera decir nada más. A pesar de mantener la mirada fija en Henry por un momento, Isabela se dio la vuelta y permitió que el hombre la llevara hasta el automóvil que los esperaba. La puerta se cerró y rápidamente se marcharon, desapareciendo en la noche. Henry permaneció en ese lugar, inmóvil y con la mente en constante movimiento. Había sido testigo de ello. Había sido capaz de reconocerlo. Y sin embargo, se había ido con ese hombre, quien la había derrotado en ese juego cruel. Mientras su mente se llenaba de 1.000.000 de preguntas, su pecho se encogió. ¿Por qué no había expresado su opinión? ¿Cuál era la razón por la que no había intentado acercarse a él? ¿Ella estaba con ese hombre por su propia voluntad o había otra razón que la mantenía allí? Henry se tambaleaba de vuelta a su ático con pensamientos acelerados. La imagen del rostro de Isabela, la forma en que sus ojos se habían abierto de par en par por la sorpresa, la breve duda antes de darse la vuelta, no podía quitarse de la mente. No le estaba comunicando nada allí. En ese momento, Henry comprendió que no podía permitir que se fuera sin descubrir la verdad. Henry tomó una decisión a la mañana siguiente
con un dolor de cabeza terrible y una sensación constante de determinación, no perdería esta oportunidad. Había perdido a Isabela una vez, pero ahora que la había visto de nuevo, sabía que tenía que hacer lo que fuera necesario para recuperarla, o al menos para comprender por qué había estado lejos durante tanto tiempo. Contrató a un investigador privado, un hombre discreto y bien relacionado que previamente lo había ayudado con asuntos delicados. Henry le proporcionó toda la información que tenía sobre el hombre misterioso del póker, Isabela, y el extraño encuentro fuera del casino. El investigador se comprometió a investigar la historia del hombre y descubrir qué había sucedido con Isabela después de esa noche. Los días pasaron y Henry estaba ansioso por recibir alguna noticia. Estaba inquieto y no podía concentrarse en nada más que en Isabela. ¿Qué le había sucedido? ¿Se casó con ese hombre por su propia voluntad o fue forzada a llevar una vida que rechazaba? Cuanto más lo pensaba, más decidido estaba a conocer la verdad. El investigador finalmente llamó con noticias después de lo que parecía una eternidad. El hombre expresó sus hallazgos con una actitud profesional y tranquila. Víctor Beaumont es el nombre del individuo que robó a Isabela esa noche. Es un jugador excepcional. En el mundo del juego ilegal y el lavado de dinero es una figura destacada. Y es arriesgado. La gente de su círculo rara vez se va. Henry sintió un revuelto en el estómago y preguntó, ¿qué significa eso para Isabela? ¿Está con él por su propia voluntad? El investigador se cuestionó. Es difícil afirmarlo con certeza, pero por lo que he descubierto, no parece que esté con él por su propia voluntad. Beaumont es conocido por mantener cerca a las personas a las que le debe algo o a las que puede manipular. Es posible que Isabela esté involucrada en una situación más grande de lo que puedes imaginar. Henry continuó apretando el teléfono. La idea de que Isabela estuviera en algún tipo de acuerdo retorcido con ese hombre le hacía hervir la sangre. Sin importar el costo, tenía que sacarla de allí. Henry preguntó con voz tensa, ¿sabes dónde están? El investigador informó que esta noche habría una gala benéfica. Se espera que Beaumont esté presente y he confirmado que Isabela lo acompañará. Uno de los lugares más exclusivos de la ciudad será el Hotel Wellington. Es tu oportunidad de verla si lo deseas. El corazón de Henry palpitaba fuertemente en su pecho. Finalmente tuvo la oportunidad de enfrentarse a Isabela y descubrir la verdad de una vez por todas. Sin embargo, cuando colgó el teléfono y comenzó a prepararse para la gala, experimentó una sensación de miedo. Beaumont no era una persona común, era peligroso y poderoso, y sacar a Isabela de su control sería difícil. Henry cruzó la entrada principal del Hotel Wellington esa tarde con el corazón acelerado. Hombres y mujeres vestidos con sus mejores galas, bebiendo champán y entablando conversaciones educadas, llenaban el vestíbulo. Sin embargo, Henry no estaba presente para recibir elogios. Sus ojos buscaron a una sola persona en toda la habitación. Después de un breve período de tensión, la observó. Isabela se encontraba de pie cerca del borde del salón de baile y sostenía suavemente la mano sobre el brazo de Víctor Beaumont. Se veía tan hermosa como siempre, con su vestido rojo oscuro impresionante y su cabello peinado con elegancia. Sin embargo, algo en sus ojos, una sombra de tristeza y resignación, le reveló a Henry todo lo que necesitaba saber. No estaba aquí por su voluntad. Henry caminó por la sala y se acercó a la multitud mientras apretaba la mandíbula. Beaumont estaba hablando con un grupo de hombres de espaldas a Henry, pero los ojos de Isabela los encontraron rápidamente. Se quedaron mirándose el uno al otro por un momento, con el peso de todo lo que no se habían dicho entre ellos. Henry podía ver el conflicto en su mirada, una mezcla de sorpresa, miedo y algo más. Finalmente,
Dio un paso adelante y dijo: «Isabela», en voz baja, pero firme. Al escuchar la voz de Henry, Beaumont se giró y su expresión se endureció al reconocerlo. «Devereux», dijo con un tono de desprecio, «no esperaba encontrarte en este lugar». Henry no apartó los ojos de Isabela mientras hablaba. «Beaumont, no estoy presente para ayudarte, estoy aquí para ayudarla». Cuando Beaumont pasó la mirada de Henry a Isabela, se sintió una tensión en el aire. Su rostro se llenó de una sonrisa lenta y peligrosa. «¿Es verdad? Devereux, no la perdiste de manera justa. Mi recomendación es que te alejes antes de que te avergüences». Sin embargo, Henry no cedería. «No en esta ocasión», afirmó con insistencia, que no le pertenece. «No eres el dueño de él». Beaumont perdió su sonrisa y sus ojos se cerraron peligrosa. «Tienes habilidades, te las concedo, pero no puedes ganar este juego. Ella decide quedarse conmigo». Isabela apretó con más fuerza el brazo de Beaumont y su rostro se desgarró. Henry notó la incertidumbre y el miedo en sus ojos, y le rompió el corazón verla atrapada en una situación que no deseaba. Henry respondió suavemente a Isabela. Su voz estaba llena de emoción. «No es necesario que te quedes con él. Puedes salir. Esto se puede resolver». Isabela pareció que iba a hablar por un momento, pero sus labios se separaron ligeramente mientras miraba a Henry y a Beaumont. Pero la mano de Beaumont se apretó sobre su brazo antes de que pudiera decir nada. Una advertencia silenciosa que le escalofrió la columna vertebral. Beaumont dijo con indiferencia que esta charla había llegado a su fin y se giró para apartar a Isabela. Sin embargo, Henry no estaba dispuesto a permitir que se escapara una vez más. Mientras observaba a Victor Beaumont agarrar el brazo de Isabela y alejarla de él, el corazón de Henry latía con fuerza en su pecho. Cada parte de su ser quería actuar para evitar que ese hombre la arrastrara más hacia su red de control, pero Henry sabía que tenía que tener cuidado. Beaumont era un jugador adinerado y peligroso. Un error cometido por Henry puede empeorar las cosas para Isabela, pero también sabía que no podía permitir que ella se fuera de nuevo con ese hombre. Henry tomó un respiro profundo y se vio obligado a mantener la compostura mientras Beaumont comenzaba a empujar a Isabela hacia la salida. Tenía que tomar decisiones estratégicas. Solo causaría una escena atacar a Beaumont delante de todos, y eso no ayudaría a Isabela. Por el contrario, lo siguió a un largo distancia, avanzando entre la multitud con la mayor discreción posible. Su mente se llenó de posibilidades, tratando de descubrir cómo podía estar a solas con ella y hablar con ella sin que Beaumont interfiriera. Todavía había muchos invitados en el salón de baile, la mayoría de los cuales no sabían la tensión entre Henry, Beaumont e Isabela. La gala se había convertido en un mar de smokines y vestidos brillantes, y el aire estaba lleno de conversaciones y risas de la élite. Sin embargo, Henry experimentó una sensación de sofoco en la sala, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre él cada segundo que pasaba. Finalmente, Beaumont se detuvo para hablar con uno de los patrocinadores del evento justo cuando estaban a punto de salir. Henry había estado esperando por esa oportunidad. Beaumont le dio la espalda, distraído por la conversación, y su control sobre Isabela se aflojó por un instante. Henry aprovechó la ocasión. Se movió apresuradamente entre la multitud, reduciendo rápidamente la distancia entre ellos. Antes de que Beaumont pudiera notar, extendió la mano y tomó suavemente la mano de Isabela. «Isabela», exclamó con urgencia. Su voz estaba llena de desesperación. «Escúchame». Al sentir el contacto de Henry, los ojos de Isabela se abrieron de par en par y su mirada se movió entre él y Beaumont, que seguía absorto en su conversación. Entre el miedo de desafiar a Beaumont y la abrumadora necesidad de hablar con Henry, su corazón se aceleró rápidamente.
Henry, yo, expresó con una voz apenas perceptible, pero los agudos ojos de Beaumont captaron el movimiento con el rabillo del ojo antes de que pudiera terminar la frase. Al instante, su expresión se ensombreció y volvió a mirarlos, apretando a Isabella. Beaumont susurró en voz baja y amenazante: «Devereux, pensé que te había advertido que te fueras». Henry se levantó y fijó su mirada fría en Beaumont, asegurando que no se marcharía. No en esta ocasión. Beaumont expresó su desagrado con una mueca y sus ojos brillaron con desdén. Él estaba jugando un juego arriesgado con Devereux. «La has perdido. Justamente. ¿Ahora piensas que puedes regresar a tu vida sin más? Es lamentable». Henry apretó los puños mientras su ira resonaba en su interior. Pero sabiendo que perder el control solo empeoraría las cosas, se vio obligado a mantener la calma. Sus ojos se clavaron en los de Isabella cuando miró más allá de Beaumont. Henry dijo con emoción: «Isabella, no tienes por qué quedarte con él. No tienes obligaciones con él. Es tu decisión si quieres irse o acompañarme». Mientras observaba a los dos hombres, los ojos de Isabella se llenaron de incertidumbre. Había estado atrapada durante meses en un mundo al que no quería pertenecer, obligada a llevar una vida que nunca había elegido. Beaumont había hecho evidente desde el principio que irse no era una opción. Sin embargo, cuando escuchó las palabras de Henry mientras estaba allí, algo cambió en ella. Había estado preocupado durante mucho tiempo, temiendo lo que Beaumont podría hacer si intentaba irse y las consecuencias de desafiarlo. Sin embargo, volver a ver a Henry y escuchar su honestidad le dio una sensación de esperanza que no había sentido en meses. Quizás pudiera irse. Quizás todavía haya una opción. Sin embargo, Beaumont no estaba dispuesto a permitir que se fuera tan fácilmente. Beaumont gruñó con desdén y preguntó si era posible quitarla de esa manera. «Devereux, has perdido el juego. Has tomado la decisión. Él reside actualmente con ella». Mientras se acercaba con voz firme, Henry sentía que su corazón latía con fuerza. Esto ya no se trata de un juego. La tensión entre los dos hombres era evidente y había amenazas no verbalizadas en el aire. Pareció que la confrontación estaba a punto de avanzar hacia algo mucho más peligroso durante un momento. Sin embargo, algo inesperado ocurrió en ese momento. El miedo había congelado a Isabella, pero finalmente encontró su voz. «Detente», dijo en un tono suave, pero con determinación. Su impulso repentino sorprendió a ambos hombres, quienes se giraron para mirarla. Mientras avanzaba y se colocaba entre ellos, Isabella respiró profundamente y reunió coraje. Ella les dijo a Henry y Beaumont que no era su elección. La poseo. Al mirarla, a la mujer que alguna vez había amado más que a nada, el corazón de Henry se rompió. Quería salvaguardarla, rescatarla de esta angustia, pero también sabía que tenía que tomar su propia decisión. Tenía que ser ella quien decidiera lo que sucediera a continuación. Isabella expresó su emoción en una voz suave y tranquila. «Respetaré lo que decidas. Debes saber que no tienes por qué quedarte con él. Por favor, puedes salir». Mientras miraba a Henry con lágrimas en los ojos, Isabella sentía el peso de su decisión sobre ella. Había estado viviendo con miedo y sintiendo que no tenía control sobre su propia vida durante mucho tiempo. Sin embargo, ahora, por primera vez en lo que parecía una eternidad, se dio cuenta de que la elección estaba en su poder. Con el corazón palpitando en su pecho, se acercó a Beaumont, el hombre que la había ganado en un juego de azar perverso y la había mantenido a su lado durante meses, controlando cada uno de sus movimientos. Había temido y odiado a Beaumont, pero ahora, con Henry a su lado, se dio cuenta de algo importante. Beaumont solo podía controlarla si ella lo permitía. En un tono suave y con determinación, anunció su partida.
Beaumont cerró los ojos y su rostro se llenó de ira, diciendo con voz maliciosa que estaba cometiendo un error. ¿Piensas que es posible que te alejes de mí sin más? El corazón de Isabela palpitaba rápidamente, pero se mantuvo firme. No tengo más miedo de ti. La habitación parecía congelarse por un momento. El corazón de Henry latió con fuerza en su pecho, mientras los fríos ojos de Beaumont la observaban atentamente, preparado para intervenir si las cosas empeoraban. Sin embargo, la expresión de Beaumont cambió de manera inesperada. Se torció una sonrisa cruel en sus labios y dejó escapar una risa baja y burlona. Con un tono de desprecio en la voz, dijo que era más valiente de lo que pensaba. Sin embargo, no dejes de pensar que esto ha llegado a su fin. «Adelante, vete con él», dijo mientras soltaba el brazo de Isabela y se alejaba. «Pero cuando te das cuenta de lo débil que es Devereux, no llores». Henry se apretó los puños ante el insulto, pero permaneció en silencio porque sabía que no era el momento de hablar. Por el contrario, mientras se acercaba a Isabela, se concentró en ella con los ojos llenos de preocupación. «¿Estás seguro de esto?», preguntó con una voz suave y emocionada. Isabela asintió. Sus ojos brillaron por las lágrimas que había contenido. «Estoy tranquilo». Henry tomó suavemente su mano y ambos salieron del salón de baile sin decir nada más, dejando atrás a Beaumont. La multitud que los rodeaba no parecía darse cuenta de lo que había ocurrido, ya que estaban demasiado ocupados en sus propias conversaciones y juergas como para percibir el impacto de lo que había ocurrido. Henry sintió una mezcla de alivio y aprensión cuando salieron al aire fresco de la noche. Había logrado expulsar a Isabela de Beaumont, pero sabía que esto no había llegado a su fin. Henry estaba seguro de que buscaría a Beaumont, ya que no era un hombre que dejaba pasar las cosas fácilmente. Sin embargo, lo único que importaba en este momento era que Isabela estaba libre. Durante un tiempo caminaron en silencio, y el ruido de sus pasos resonaba en las calles tranquilas. Isabela finalmente habló después de lo que parecía una eternidad. «Perdón», expresó, con una voz apenas perceptible. Confuso, Henry frunció el ceño. «¿Por qué te sientes arrepentido?». Isabela detuvo su caminar y se acercó a él, con los ojos llenos de vergüenza y angustia. Con voz temblorosa dijo: «Por todo. Porque me quedé con él. Porque no había tenido contacto contigo antes. Por todo». Al mirarla, Henry se emocionó tanto que su pecho se encogió. Su voz era suave y tranquilizadora, mientras colocaba suavemente sus manos sobre los hombros de Isabela. «No tienes responsabilidad en nada de esto». Mientras lo observaba con la voz entrecortada, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero me quedé con él, Henry. Me dejé llevar por ella. No hice una defensa». Henry sacudió la cabeza con compasión, diciendo que había hecho lo que tenía que hacer para sobrevivir. «Y ahora tienes la libertad. Todo lo que importa es eso». Mientras se inclinaba hacia él y apoyaba la cabeza contra su pecho, Isabela lloraba. Mientras el peso de todo lo que habían pasado finalmente comenzaba a desaparecer, Henry la envolvió con sus brazos y la abrazó con fuerza. Estaban juntos por primera vez en meses. Henry sabía que podían superar el camino que les esperaba, aunque fuera difícil. Henry e Isabela intentaron revivir sus vidas en los SIG. Isabela había dejado todo atrás cuando se fue con Beaumont y ahora tenía que empezar de nuevo, encontrar un nuevo hogar y recuperar su autonomía. Sin embargo, Henry estuvo a su lado, apoyándolo y calmándolo. Fue difícil. Isabela aún estaba afectada por el trauma de lo que había pasado con Beaumont, y tuvo momentos en los que le costó creer que era realmente libre. Sin embargo, con la ayuda de Henry, gradualmente comenzó a mejorar. En lo que respecta a Beaumont, no desapareció sin palabras.
Henry estaba consciente de que el hombre los perseguiría de alguna manera. Como era de esperar, las amenazas y los métodos intimidatorios siguieron su ejemplo. Henry temía por la seguridad de Beaumont debido a sus conexiones en el mundo subterráneo. Sin embargo, Henry no estaba dispuesto a permitir que Beaumont triunfara. Había perdido a Isabella en el pasado y no iba a permitir que ocurriera de nuevo. Contrató seguridad adicional, emprendió acciones legales y trabajó incansablemente para protegerse a sí mismo e Isabella del alcance de Beaumont. A pesar de todo, su conexión se fortaleció. Henry e Isabella se adaptaron a una rutina frágil en las semanas posteriores a su huida de Beaumont. El alivio de liberarse de su control era evidente, pero todavía había cicatrices de ese oscuro capítulo. Isabella experimentó la sensación de liberación y miedo al mismo tiempo. Después de pasar meses bajo el mando de Beaumont, se sentía abrumada por la idea de volver a tomar sus propias decisiones. Cada toma de decisiones parecía estar llena de incertidumbre, y el temor a las represalias de Beaumont la perseguía constantemente. Henry también estaba consciente del peso de la situación. Henry sabía que su lucha estaba lejos de terminar, aunque habían logrado liberar a Isabella de las garras de Beaumont. Beaumont no era una persona que dejaba pasar las cosas. Tenía conexiones, recursos y una venganza que Henry temía que en cualquier momento asomara su malvada cabeza. Henry se negó a permitir que el miedo controlara sus vidas, a pesar de las amenazas inminentes. Estaba decidido a reconstruir lo que habían perdido, tanto en pareja como individualmente. Mientras Henry trabajaba para mejorar su situación financiera, pasaron los días reconstruyendo sus vidas con cuidado y cuidando de mantenerse alejado de la atención pública. Su imperio empresarial, que alguna vez fue próspero, había sufrido mucho después de su imprudente pérdida en la mesa de póker. Ahora estaba luchando por recuperar la confianza de sus inversores y colegas. No era fácil. Esa noche de arrogancia había arruinado su reputación y muchos de sus antiguos compañeros lo consideraban un lastre. Sin embargo, Henry estaba decidido a demostrarles que no tenían razón. Isabella comenzó a reconectarse con el mundo fuera de la sombra de Beaumont. Encontró consuelo en las actividades cotidianas que antes ignoraba, como caminar por el parque, tomar café en su cafetería favorita y visitar las galerías de arte que alguna vez había amado. Cada paso parecía que estaba recuperando una parte de sí misma, y aunque el proceso de recuperación fue lento, la recuperación continuó. Pero había una tensión oculta entre ellos incluso mientras reconstruían sus vidas. Bajo la superficie, el trauma de lo que había sucedido persistía, un recordatorio constante de los errores y las pérdidas que ambos habían cometido. A pesar de que Isabella le aseguró que no lo culpaba, Henry todavía sentía una gran culpa por haber perdido el juego. Una noche, en el ático recién renovado de Henry, el peso de sus emociones no expresadas llegó a un punto crítico. Habían pasado el día caminando por la ciudad, tratando de volver a la normalidad, pero la tensión entre ellos era palpable. Isabella comenzó con una voz suave pero firme. «Aunque sé que no quieres hablar de ello, no podemos seguir fingiendo que todo está bien». Lo sucedido afectó a ambas partes. Al mirarla, Henry se encogió el pecho y la culpa que había arraigado durante meses salió a la superficie. Ella estaba en lo correcto. Habían estado tratando de revivir sus vidas, pero la sombra de esa noche aún se cernía sobre ellos. Henry expresó su pesar en una voz suave y humilde. «Lo siento por cualquier cosa, por haber perdido la partida, por no haberte brindado protección, por haber permitido que mi orgullo me impidiera avanzar». «No tienes que seguir disculpándote, Henry», dijo Isabella mientras extendía la mano y la colocó sobre la de él. «Además, tomé mis propias decisiones. Me quedé con Beaumont más tiempo del que debería debido a mi temor. Sin embargo,
Estamos aquí en este momento. Lo hemos superado. Henry sacudió la cabeza con emoción y la garganta apretada, diciendo: «Pero yo te puse en esa posición. Todo esto se debió a mi error». La mano de Isabella se contrajo con la suya. El pasado no se puede alterar. No podemos hacer nada más que aprender de él. Seguirían sentados en silencio durante mucho tiempo, con el peso de su dolor compartido colgando entre ellos. Sin embargo, Isabella volvió a hablar, su voz llena de determinación serena. En voz baja, expresó que ya no era la misma persona que antes de que todo esto ocurriera. Ninguno de nosotros lo es. Pero eso no significa que no podamos avanzar. Hemos avanzado considerablemente. Al mirarla, Henry se llenó de emoción. Siempre había admirado la fuerza de Isabella, pero al verla ahora, después de todo lo que habían pasado, se dio cuenta de lo resistente que era. Había enfrentado a Beaumont, había sobrevivido meses de control y manipulación, pero aún había encontrado el coraje para reconstruir su vida. Si ella pudiera hacer eso, quizás él también pudiera perdonarse a sí mismo. Henry admitió con tranquilidad que no deseaba continuar viviendo en el pasado. «Quiero progresar junto a ti». Isabella sonrió suavemente y sus ojos brillaron de esperanza. «Juntos». Desde entonces, Henry e Isabella han estado trabajando arduamente para reconstruir su relación y sus vidas personales. Se tomaron las cosas con calma, reconociendo las cicatrices emocionales que llevaban ambos, pero negándose a permitir que esas cicatrices determinaran su futuro. Henry comenzó a asistir a terapia para tratar su adicción al riesgo y los problemas subyacentes que lo habían. Henry pasó por un proceso difícil. Había días en los que la necesidad de recuperar la emoción del juego era abrumadora, pero logró avanzar con la ayuda profesional y el apoyo de Isabella. Isabella también descubrió su propia forma de sanar. Comenzó a trabajar como voluntaria en un refugio local para mujeres, donde trabajaba con sobrevivientes de abuso doméstico y trata de personas, mujeres que, como ella, habían quedado atrapadas en circunstancias de las que no podían escapar fácilmente. El trabajo le dio un sentido de propósito y le recordó la fuerza que había encontrado en sí misma. Ya no era simplemente una víctima de las circunstancias, ya era alguien que había sobrevivido y ahora tenía la capacidad de ayudar a los demás a hacer lo mismo. Su relación se profundizó de maneras que no habían previsto mientras trabajaban en sí mismos. Los unió más que nunca la vulnerabilidad que compartían, la franqueza con respecto a sus miedos e inseguridades. Aunque no siempre fue fácil, aún hubo momentos en los que estaban dudosos y el peso de su pasado amenazaba con separarlos. Pasaron esos momentos juntos, decididos a construir un futuro basado en la confianza, la comunicación y el amor. Una noche, Henry se volvió hacia Isabella con expresión pensativa mientras observaban la puesta de sol sobre la ciudad desde el balcón del ático. Con una voz llena de emoción, expresó suavemente que había estado pensando en el futuro. Isabella lo observó con incertidumbre y sintió un cambio en su corazón. Henry tomó un respiro profundo y no apartó su mirada de la de ella, expresando su intención de no esperar más. «Ya no quiero que el miedo y la culpa me frenen durante demasiado tiempo. Te quiero, Isabella. Te amo desde el primer momento que nos conocimos y quiero pasar el resto de mi vida contigo». Al escuchar sus palabras, los ojos de Isabella se llenaron de lágrimas y su corazón se llenó de emoción. Después de todo lo que había sucedido, nunca había esperado encontrarse allí, con él. Sin embargo, al mirarlo a los ojos, comprendió que no había otro lugar en el que quisiera estar. Ella exclamó con emoción que ella también te amaba. Henry sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y sonrió. Cuando la abrió, Isabella se quedó sin aliento
y vio un anillo de compromiso simple pero refinado, cuyo diamante reflejaba la luz del sol poniente. Henry preguntó suavemente, con una voz llena de esperanza y amor, si deseaba casarse con él. Isabela derramó lágrimas mientras asentía con una sonrisa sincera y amplia. «Sí», murmuró con una voz llena de felicidad. «Sí, yo me casaré contigo». Henry la abrazó y se llenó de alegría cuando le puso el anillo en el dedo. Mientras el mundo se desvanecía a su alrededor, se quedaron abrazados en el balcón. En ese momento, todo el sufrimiento, todas las dificultades, todos los errores, ya no tenían importancia. Lo que importaba era que se habían reencontrado, que habían sobrevivido a la oscuridad y que habían salido del otro lado con fuerza. La vida de Henry e Isabella continuó cambiando en los meses siguientes. Sus amigos y familiares más cercanos serían los únicos invitati. Fue un evento perfecto para ellos, aunque no era el evento más importante y lujoso que hubiera exigido la antigua vida de Henry. Fue una celebración de su amor, su capacidad de recuperación y el futuro que estaban creando juntos. Isabella pensó en lo lejos que habían llegado el día de la boda mientras caminaba hacia el altar en dirección a Henry. Habían luchado contra sus demonios, habían aceptado sus errores y habían aprendido a superarlos. Ahora estaban comenzando un nuevo capítulo lleno de oportunidades y esperanza. No había ni un solo ojo seco en la sala mientras intercambiaban sus votos, prometiéndose amarse y apoyarse mutuamente en todo lo que la vida les deparara. Había sido una historia de dolor y redención, de pérdida y sanación. Pero Henry e Isabella sabían que su futuro era brillante cuando estaban de pie rodeados de sus seres queridos. Después de la ceremonia, Henry se volvió hacia Isabella con amor y gratitud, mientras observaban la puesta de sol juntos. «¡Lo hemos logrado!», exclamó con una voz sorprendida. «Lo hicimos», dijo Isabella mientras apoyaba la cabeza en su hombro. En ese momento, comprendieron que enfrentarían juntos cualesquiera que fueran los desafíos que les aguardaban, siendo más fuertes, más sabios y más enamorados que nunca. Henry e Isabella habían pasado meses desde que comenzaron su nueva vida juntos y parecía que todo estaba finalmente tomando forma. La boda había sido un evento hermoso e íntimo que simbolizó no solo la unión de dos personas enamoradas, sino también la victoria de su capacidad de superar los obstáculos. Henry había recuperado la confianza de quienes habían dudado de él, y el trabajo de Isabella en el refugio para mujeres estaba prosperando. Por primera vez en muchos años se sentían realmente felices. Sin embargo, aunque intentaran avanzar, siempre había una sombra en el fondo: Victor Beaumont. Henry había tomado todas las precauciones posibles para evitar la influencia de Beaumont, contratando seguridad y asegurándose de que no se unieran a los grupos que frecuentaba. Sin embargo, tanto Henry como Isabella tenían conocimiento de que Beaumont no era el tipo de hombre que toleraba el perdón y la olvido. Habían traicionado a Isabella, avergonzado a sus compañeros y quitándole la autoridad. Beaumont deseaba tomar represalias, y la venganza se acercaba más de lo que esperaban. Henry e Isabella estaban planeando una pequeña cena en su ático con amigos y colegas cercanos. La atmósfera era cálida y animada, con risas que inundaban el aire y la luz suave de las velas que creaba un ambiente acogedor. Mientras Isabella hablaba con una de sus amigas del refugio, Henry discutía oportunidades de negocios con un antiguo amigo de inversión. Todo parecía estar perfecto por un momento. Sin embargo, cuando Henry se disculpó para volver a beber, su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de texto y le causó un escalofrío en la espalda al leerlo. «Debro, aún no hemos llegado a la conclusión. Siempre gano en el final. Bebé,
Mientras miraba la pantalla, con la mente dando vueltas, el corazón de Henry palpitaba rápidamente. Beaumont. El mensaje era claro. No lo había olvidado y no lo permitiría. Henry miró rápidamente la habitación para ver si había alguna señal de problemas, pero todo parecía estar bien. Todos se divertían y conversaban sin darse cuenta del peligro que acechaba fuera de su burbuja protectora. Con un rostro cuidadosamente neutral, se acercó a Isabella y guardó el teléfono en el bolsillo. Cuando lo vio, sonrió y la alegría en sus ojos disipó parte de la tensión en su pecho. Por un momento pensó en no hablarle, ya que no quería arruinar la reunión. Pero tenía conocimiento de que no era así. Beaumont era peligroso y no podían permitir que lo sorprendieran. Henry dijo con una voz suave y baja, lo suficientemente baja para que nadie más pudiera escucharlo. Al notar la mirada seria en sus ojos, la sonrisa de Isabella vaciló ligeramente. Asintió y disculpó por la conversación que habían estado teniendo, antes de seguir a Henry al pasillo, donde podrían tener un poco de privacidad. «¿Qué está sucediendo?», preguntó con inquietud. Henry tomó un respiro profundo y su mente se aceleró mientras buscaba una forma de transmitir su mensaje. «De Beaumont». Isabella palideció el rostro e instintivamente buscó el brazo de Henry. ¿Cuál fue su discurso? Henry respondió con una voz tensa que mencionó que no había terminado, que siempre gana. El miedo bullía en el pecho de Isabella mientras su corazón latía con fuerza. Aunque sabía que ese día podría llegar, había tenido la esperanza de que quizás, solo quizás, hubieran visto lo último de Beaumont después de meses de relativa tranquilidad. Esa esperanza se estaba desvaneciendo ahora y era reemplazada por la fría realidad de las circunstancias. Ella preguntó con una voz apenas por encima de un susurro, «¿Qué hacemos?». Henry apretó la mandíbula mientras pensaba en sus alternativas. «No vamos a dejar que nos intimide», afirmó con determinación. «Hemos avanzado tanto que podemos permitir que destruya todo lo que hemos construido. Sin embargo, es necesario tomar precauciones. Me pondré en contacto con el equipo de seguridad para asegurarme de que estén en alerta máxima». A pesar de su inquietud en el pecho, Isabella asintió. Beaumont era impredecible y sabía que no iba a ser fácil, sin importar lo que estuviera planeando. Era el tipo de hombre que se nutría del control, y perderlo había sido una humillación pública para él. No descansaría hasta que hubiera obtenido su venganza. Aunque el resto de la noche transcurrió sin problemas, la tensión entre Henry e Isabella era evidente. Ambos mantenían la sonrisa y actuaban como si nada pasara, pero estaban nerviosos, pensando en lo que Beaumont podría hacer a continuación. El peso de la situación ya los había abrumado cuando se fue el último invitado. Henry tomó el teléfono y llamó a su jefe de seguridad cuando la puerta se cerró después del último visitante, explicándole la situación y pidiéndole más precauciones. El equipo de seguridad le aseguró que aumentarían la vigilancia y observarían de cerca cualquier actividad inusual en el ático. Sin embargo, Henry no podía evitar la sensación de que algo malo se avecinaba, a pesar de tener esa certeza, y estaba en lo correcto. El ataque ocurrió 2 noches m. El ruido de los cristales rotos despertó a Henry e Isabella pasada la medianoche. El ático se llenó de un fuerte ruido, que fue precedido por el sonido distintivo de los pasos. Henry salió apresuradamente de la cama con el corazón acelerado. Mientras se apresuraban hacia la habitación segura, agarró la mano de Isabella y la sacó de la cama. Cuando llegaron a la habitación segura, Henry ordenó con urgencia que quedaran allí. Con su mente ocupada, abrió la puerta rápidamente y llevó a Isabella adentro. «No es cierto, Henry». Isabella se aferró a él con temblor en la voz y los ojos abiertos por el miedo, pidiéndole que no saliera.
Henry se sintió muy asustado al imaginar que debía enfrentarse a cualquier persona que hubiera entrado en la casa. Henry respondió con firmeza pero amabilidad que tenía que hacerlo. «Necesito observar lo que está sucediendo. ¿Estás dispuesto a quedarte aquí? Volveré por ti». Isabela, lágrimas en los ojos, pero asintió de mala gana, consciente de que no habría manera de frenarlo. Henry le sonrió mientras cerraba la puerta de la habitación de seguridad. Mientras se arrastraba por el ático a oscuras, con los sentidos en alerta máxima, su corazón latía con fuerza en su pecho. El robo debería haber activado el sistema de seguridad, pero algo estaba mal. No había alarmas ni ninguna señal de que el equipo hubiera respondido. Sus peores temores se confirmaron mientras caminaba hacia la sala de estar. 3 hombres, vestidos de negro y armados, avanzaban por el ático en silencio. Mientras los demás observaban, uno de ellos estaba buscando en cajones y armarios. Al darse cuenta de que no se trataba de un simple robo al azar, sino de un ataque planificado, Henry se heló la sangre. Además, sabía exactamente quién estaba detrás del ataque. El pueblo de Beaumont Henry estaba pensando rápidamente en lo que debería hacer. No solo no podía enfrentarse a 3 hombres armados, sino que tampoco podía quedarse sentado y permitir que todo lo que él e Isabella habían construido fuera destruido. Necesitaba ganar tiempo y distraerlos lo suficiente para que el equipo de seguridad pudiera llegar. Respiró profundamente y salió de su escondite con determinación. «¿Cuál es tu deseo?» Al ver a Henry, los hombres se dieron la vuelta y entrecerraron los ojos. Un hombre alto y musculoso con una cicatriz en la mejilla sonrió ante ellos. Devereux respondió con una actitud indiferente. «¿Te unirás a nosotros?» El corazón de Henry latía fuertemente en su pecho, pero se mantuvo firme. «No tengo fe en eso. No estás recibiendo lo que buscabas». La sonrisa del hombre se extendió y se acercó. «Creo que sí. Puede permanecer en silencio o podemos hacer que esto sea más complicado. Es tu decisión». Henry pensaba rápidamente sobre sus opciones. Aunque sabía que ir con ellos solo los pondría en mayor peligro a él e Isabella, contraatacar parecía igual de peligroso. Eso requería tiempo para que el equipo de seguridad y la ayuda llegaran. El hombre se abalanzó sobre él con movimientos rápidos y brutales antes de que pudiera responder. El puño del hombre chocó con la mandíbula de Henry antes de que pudiera reaccionar. Aunque su rostro se llenó de dolor, no pudo calmarse antes de que el segundo hombre lo agarrara y le sujetara los brazos detrás de la espalda. El primer hombre, sacando un par de esposas, dijo con desdén: «Deberías haberme escuchado. Te arrepentirás ahora». Con la mente llena de adrenalina y miedo, Henry intentó liberarse del agarre del hombre. No podía permitir que se lo llevaran. Tenía que hacer algo. No en el momento en que Isabella seguía escondida en la habitación segura, ni en el momento en que Beaumont probablemente estaba a cargo de este ataque. Un grupo de agentes de seguridad con armas en alto irrumpió por la puerta principal del ático, justo cuando el primer hombre se acercó para esposarlo. Uno de los oficiales gritó con autoridad que se retiraran las armas. Los intrusos permanecieron inmóviles mientras observaban a Henry y al equipo de seguridad. Parecía que iban a obedecer por un momento, pero el hombre con la cicatriz, el líder, sonrió y levantó su arma. El caos comenzó. La habitación estalló con el sonido de los disparos cuando el equipo de seguridad abrió fuego. Henry se agachó, tratando de protegerse. Aunque los intrusos eran menos numerosos y carecían de armamento, respondieron al fuego. La disputa finalizó en un instante. Los hombres fueron sometidos, sus armas fueron confiscadas y el equipo de seguridad mantuvo el control. Cuando se puso de pie, con el cuerpo dolorido por la pelea, el corazón de Henry se aceleró. En el suelo,
el líder de los intrusos estaba esposado y sangrando debido a una herida de bala en el hombro. Con odio, miró a Henry. El hombre gritó con voz llena de veneno que esto no había terminado. Beaumont te buscará, no hay forma de detenerlo. Henry miró al hombre y su mandíbula se tensó. Vamos a esperar. Los días siguientes al ataque estuvieron plagados de incertidumbre y tensión. Tanto Henry como Isabella sabían que Beaumont no había terminado, a pesar de que la amenaza inmediata había sido neutralizada. El hombre siempre había sido implacable, y ahora, con su orgullo herido y su control sobre Isabella perdido, no había duda de que atacaría de nuevo. La cuestión era cuándo y cómo. Henry colaboró incansablemente con su equipo legal y de seguridad para mejorar sus defensas. El ático se había convertido en una fortaleza, con guardias en cada entrada y complejos sistemas de vigilancia que seguían todos sus movimientos. Sin embargo, Henry no podía evitar la sensación de que estaban viviendo con tiempo prestado, a pesar de todas las precauciones. Isabella también se sintió afectada por la situación. Había creído que podría dejar atrás ese capítulo de su vida después de escapar del control de Beaumont, pero el ataque había despertado viejos miedos y la seguridad constante le recordaba que no era realmente libre. Cada ruido en el suelo y cada sombra en la esquina le aceleraba el corazón ante la posibilidad de que Beaumont estuviera esperando su momento para atacar. Una noche, mientras se sentaban juntos en el ático y había una tensión oculta, Henry finalmente rompió el silencio. «No puedo continuar con esto», expresó con una voz tranquila y llena de enojo. «No podemos continuar viviendo como prisioneros en nuestra propia casa, esperando la próxima acción de Beaumont». Isabella lo observó con inquietud y preguntó en voz baja, a pesar de tener conocimiento de su respuesta. Henry apretó la mandíbula mientras pensaba en sus alternativas. «Voy a abordarlo. Voy a poner fin a esto de una vez por todas». Isabella sintió un giro en su corazón al escuchar sus palabras y el miedo invadió su pecho. «Henry, no. Beaumont presenta un peligro. Ya has visto lo que hizo. No cedirá ante nada para obtener lo que desea». Henry respondió con firmeza que sabía. «Sin embargo, es precisamente por eso que debo hacer esto. Si no lo arrestamos de inmediato, continuará persiguiéndonos. Nunca se detiene». Isabella pensaba rápidamente en una manera de evitarlo. La única cosa que la asustaba era la idea de que Henry se enfrentara a Beaumont. Había experimentado personalmente la crueldad de Beaumont y no podía soportar la idea de dejar a Henry en manos de los juegos malvados de ese hombre. Isabella preguntó con emoción si había algo que le pasara. «Henry, no puedo perderte». Cuando Henry extendió su mano y tomó suavemente la de ella, su expresión se calmó. «No permitiré que Beaumont nos saque más cosas. No es para ti ni para nuestro porvenir. Lo juro». Isabella tragó saliva con fuerza y sus ojos se llenaron de lágrimas. Esperaba que Beaumont diera el siguiente paso porque sabía que Henry tenía razón. No podían seguir viviendo con miedo. Pero la idea de enfrentarse directamente con él le parecía una trampa. Ella susurró con voz apenas perceptible que todo estaba bien. «Pero no puedes lograrlo por tu cuenta». Henry comenzó a llevar a cabo su plan a la mañana siguiente. Se puso en contacto con sus contactos y obtuvo información sobre el paradero de Beaumont y sus posibles vulnerabilidades. Descubrió pronto que Beaumont estaba operando su red de apuestas ilegales desde una finca lejana en las afueras de la ciudad. Henry tenía la intención de enfrentarse a él de una vez por todas allí. Sin embargo, Henry no se dejaría sorprender esta vez. Era diferente al hombre que había invertido todo su dinero en un juego de azar imprudente. No permitiría que Beaumont escapara ileso porque estaba preparado.
La noche después del enfrentamiento, Henry se dirigió a la finca de Beaumont con un pequeño grupo de seguridad privada. A medida que se acercaban a la propiedad fuertemente custodiada, se sentía una sensación de tensión y el aire estaba cargado de anticipación. A medida que se acercaban a la entrada, el corazón de Henry se aceleró y su único pensamiento era terminar con esta pesadilla para siempre. El pulso de Henry se aceleró cuando la seguridad de la finca fue violada. Sabía que su tarea sería difícil, ya que Beaumont contaba con aliados poderosos y recursos a su disposición. Pero Henry sabía que Beaumont no tenía eso, la determinación de proteger a la mujer que amaba a cualquier precio. El enfrentamiento tuvo lugar en la habitación de gran lujo de la oficina privada de Beaumont, llena de obras de arte y recuerdos de su imperio de juego ilegal. Henry irrumpía, flanqueado por su equipo de seguridad, mientras Beaumont se sentaba detrás de su escritorio con una expresión tranquila y serena. Beaumont respondió con tranquilidad y una sonrisa dulce en los labios. «Deveau, quería saber cuándo regresarías». Henry avanzaba con los puños apretados y sus ojos brillaban de ira. «Esto termina esta noche, Beaumont». «¿Y qué estrategias tienes para lograrlo?», preguntó Beaumont, evidentemente feliz por la confianza de Henry. «Devereux, estás fuera de tu...». Mientras miraba fijamente al hombre que había causado tanto dolor en su vida, la mandíbula de Henry se tensó. «Te divertiste, pero eso terminó. Ya no tienes control sobre nosotros». La sonrisa de Beaumont desapareció y sus ojos se cerraron de manera peligrosa. «¿Piensas que puedes ingresar y exigir algo? Olvida con quién estás tratando, Devereux». Sin embargo, Henry no cedería. Había avanzado demasiado para permitir que el miedo lo gobernara. «Ya no te tengo miedo, porque sé exactamente con quién he...». La tensión entre los dos hombres era evidente, y la sala quedó en silencio por un momento. Henry sintió el peso del momento cuando la fría mirada de Beaumont se clavó en la de Henry. Había llegado el momento de la confrontación definitiva. Beaumont se levantó lentamente y su rostro se volvió más oscuro. «¿Crees que puedes recuperarla y vivir una vida feliz para siempre?» «No lo creo», respondió Henry con una voz firme. «Lo entiendo». Beaumont rió con amargura y sacudió la cabeza diciendo: «Devereux, eres un tonto, y los tontos siempre sufren las consecuencias». Beaumont metió la mano en su escritorio, sacó una pistola y apuntó directamente a Henry antes de que pudiera reaccionar. El tiempo parecía detenerse mientras el arma de fuego brillaba bajo la tenue luz de la oficina. Por un momento, Henry pensó que era el final. Sin embargo, su equipo de seguridad había anticipado la acción. En un instante, Beaumont cayó al suelo y fue desarmado por uno de los guardias antes de que pudiera presionar el gatillo. Beaumont intentó, pero no tuvo éxito. En un instante, quedó inmóvil y sin la posibilidad de tomar el arma. Henry caminó hacia adelante, el corazón palpitando con fuerza en su pecho, mientras observaba al hombre que había sido el terror de su vida por tanto tiempo. Henry afirmó con firmeza que todo terminó. «Ya no nos controlas». Beaumont lo observó con un rostro enfurecido y expresó que esto no había llegado a su fin. «Aunque tú piensas que has ganado, siempre salgo victorioso». Henry se inclinó hacia adelante con una voz baja y fría, y su mirada se endureció. «No es esta vez». Por fin Henry pudo respirar mientras el equipo de seguridad sacaba a Beaumont de la oficina. Todo había llegado a su fin. La época de miedo en Beaumont había llegado a su fin. Posteriormente esa noche, Henry regresó al ático con la mente y el cuerpo agotados por la confrontación. Mientras corría a su lado, Isabella lo estaba esperando con un rostro preocupado.
Ella preguntó con voz temblorosa debido a su preocupación si estaba bien. Mientras la rodeaba con sus brazos, Henry asintió y su rostro se calmó. Beaumont ya no está. No nos perseguirá más. Isabela se abrazó a él con un corazón lleno de gratitud y amor, y sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. Por todo. Te prometí que te protegería, dijo Henry, besando suavemente su frente, y hablaba con sinceridad. El peso de todo lo que habían pasado finalmente comenzó a desaparecer mientras permanecían juntos. Había dejado atrás los sentimientos de temor, riesgo e incertidumbre. Por fin, pudieron avanzar sin la influencia de Beaumont. Cuando los primeros rayos del amanecer iluminaron el horizonte de la ciudad, Henry e Isabela se dieron cuenta de que habían vencido a los demonios de su pasado, así como a Beaumont. Juntos habían logrado sobrevivir y prosperar. Habían pasado muchos años desde aquella noche crucial en la que Henry se enfrentó a Beaumont, y la vida de Henry e Isabela finalmente se había calmado. Desde el caos y el peligro de su pasado hasta la tranquilidad de la que ahora disfrutaban, su transición había sido excepcional. Habían superado desafíos que habrían arruinado a la mayoría de las personas y ahora estaban unidos, más fuertes que nunca. Después de ser declarado culpable de varios cargos, incluido juego ilegal, extorsión y crimen organizado, Beaumont, quien en su momento había sido una figura importante en sus vidas, fue condenado a una larga pena de prisión. El hombre que una vez había asustado a Henry e Isabela ya no era más que un recuerdo lejano, encerrado en un lugar donde ya no podía llegar. Su imperio había fallecido. Henry e Isabela finalmente pudieron concentrarse en construir la vida que siempre habían soñado con Beaumont fuera de escena. Aunque la sensación de libertad era estimulante, también venía acompañada de una determinación serena. Sabían que habían tenido una oportunidad adicional y no la desperdiciarían. El negocio de Henry, que antes estaba al borde del colapso, había vuelto a prosperar. Su empresa se había convertido en un líder respetado en el mundo financiero después de haber aprendido valiosas lecciones de los errores de su pasado. A pesar de haber sido afectado en el pasado por su comportamiento imprudente, su reputación actual se basaba en la honestidad y la capacidad de recuperación. Henry se había convertido en un hombre al que sus compañeros admiraban no solo por su éxito, sino también por su gracia y humildad para superar las adversidades. Isabela también había descubierto su destino. El pequeño refugio para mujeres en el que había sido voluntaria se había convertido en algo mucho más grande. Isabela fundó una organización sin fines de lucro para ayudar a mujeres en situaciones similares, basándose en sus propias experiencias de supervivencia al abuso y la explotación. Además de brindar alojamiento seguro, la organización ofrecía apoyo legal, capacitación laboral y asesoramiento. Se había convertido en un faro de esperanza para las mujeres que intentaban escapar de situaciones peligrosas, y el liderazgo de Isabela era la clave de su éxito. Habían llevado una vida muy ocupada, llena de trabajo importante y satisfactorio, pero nunca se perdieron de vista. Henry e Isabela habían desarrollado su conexión con el tiempo. Habían tenido una conexión sólida porque habían pasado por los momentos más difíciles de sus vidas juntos. Se habían convertido en socios en todos los sentidos. Trabajaban codo a codo, apoyaban los sueños del otro y encontraban alegría en los momentos sencillos de su vida diaria. Henry se volvió hacia Isabela con expresión pensativa una noche, mientras se sentaban juntos en el balcón de su ático, mientras vían la puesta del sol en el horizonte. Con una voz suave pero asombrada, preguntó: ¿Alguna vez consideras lo que nos espera a continuación? Isabela apoyó la cabeza en su hombro y sonrió.
Todo el tiempo pienso en eso, admitió. Hemos construido mucho, pero creo que todavía hay mucho más por hacer. Henry firmó su acuerdo mientras observaba el horizonte de la ciudad. Quiero construir algo que perdure, dijo tranquilamente. Algo que va más allá del éxito personal o empresarial. Quiero dejar un legado que marque una diferencia en él. Isabela sintió amor y admiración por el hombre que estaba sentado a su lado. Aunque siempre había admirado la determinación y la ambición de Henry, se sintió orgullosa al escucharlo hablar sobre usar sus habilidades para ayudar a los demás. No solo estaba preocupado por su futuro, sino también por cómo podrían tener un impacto positivo en el mundo. Ella preguntó con curiosidad sobre lo que estaba pensando. Henry tomó un profundo respiro mientras sus ojos se posaron en una expresión reflexiva. He estado considerando establecer una fundación, afirmó. Algo que respalda nuestras causas importantes: educación, vivienda y atención médica. Quiero invertir en aquellos que necesitan una segunda oportunidad, como nosotros. Mientras lo observaba con admiración, Isabela se ensanchó la sonrisa y dijo en voz baja que era una idea increíble. Me gustaría formar parte de eso. Henry se volvió hacia ella con una expresión de gratitud y amor. No podría hacerlo sin ti, exclamó. Durante todo este TAE, todo lo que soy y me he convertido en es gracias a ti. Mientras se acercaba a él y le daba un beso suave en los labios, Isabela se llenó de lágrimas. Susurró que lo habían hecho juntos y preferiría no compartir este viaje con otra persona. Henry e Isabela se dedicaron completamente a construir la fundación en los meses siguientes. Para crear una organización que marcara una verdadera diferencia en la vida de las personas, se basaron en sus propias experiencias, la perspicacia empresarial de Henry y la compasión de Isabela. La fundación se concentró en brindar educación, atención médica y vivienda a comunidades desfavorecidas, pero su trabajo más significativo fue con los sobrevivientes de abuso y explotación. La historia de supervivencia personal de Isabela resonó en muchas mujeres y su organización se convirtió en un salvavidas para las mujeres que intentaban escapar de situaciones peligrosas. La fundación no solo proporcionó fondos, sino que también proporcionó a las mujeres las herramientas que necesitaban para reconstruir sus vidas con dignidad e independencia. Isabela trabajó arduamente, con frecuencia pasando largos periodos de tiempo en los refugios, hablando con las mujeres y brindándoles para conseguir financiación para proyectos de gran escala, como la construcción de escuelas en áreas pobres y el desarrollo de viviendas asequibles para familias necesitadas. Utilizó sus contactos en el mundo empresarial. Su reputación como filántropo se expandió y se hizo famoso no solo como un empresario exitoso, sino también como alguien que tenía un gran interés en mejorar el mundo. Su fundación se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia, y Henry e Isabela dejaron un impacto duradero en la vida de muchas personas. Sin embargo, su vida personal les trajo más alegría a pesar del éxito de su trabajo. Habían hecho una vida llena de amor, risas y respeto mutuo. Se dedicaban tiempo el uno para el otro, para su familia y para los pequeños momentos felices. La vida de Henry e Isabela continuó cambiando con el tiempo. Durante sus años más turbulentos, viajaron juntos por el mundo, exploraron nuevos lugares y experimentaron la vida de maneras que no habían podido hacer en el pasado. Habían construido algo muy hermoso, no solo para ellos mismos, sino también para la sociedad que los rodeaba. Al final, tomaron la decisión de establecer una familia. La llegada de su primer hijo trajo consigo a sus vidas una nueva alegría que ni siquiera sabían que echaban de menos. Henry e Isabela asumieron el papel de padres con la misma dedicación y entusiasmo que habían demostrado en su carrera.
Sus padres inculcaron valores como amabilidad, resiliencia y sentido de responsabilidad a sus hijos en un hogar lleno de amor y risas. Henry e Isabella pensaron en el increíble viaje que habían compartido años después, mientras estaban juntos en su balcón, mirando otra puesta de sol sobre la ciudad. Habían experimentado todo, desde los momentos felices de su primer amor hasta los terribles momentos de su separación y posterior reencuentro. Ahora habían llegado del otro lado, más fuertes, más sabios y más enamorados que en cualquier otro momento. Henry dijo suavemente, con una sensación tranquila de asombro en su voz, que nunca había imaginado que terminaríamos aquí. Isabella aceptó y apoyó la cabeza en su hombro mientras sonreía. Sin embargo, no llevaría a cabo ningún cambio. Mientras observaban cómo el sol se hundía en el horizonte, Henry la rodeó con el brazo y la acercó más a él. Con la voz llena de entusiasmo dijo, «Hemos construido algo hermoso, algo que dura». Mientras lo observaba, Isabella asintió con el corazón lleno. Y esto es solo el principio. Mientras las luces de la ciudad empezaban a titilar a lo lejos, sus hijos jugaban de fondo y sus risas llenaban el aire. Henry e Isabella los observaban con amor y orgullo, sabiendo que su legado estaba en el trabajo que habían hecho y en la familia que habían formado. De pie, tomados de la mano, sabían que habían recorrido un largo camino desde los que habían sido una vez. Su historia había sido sobre dolor y redención, pérdida y sanación, pero al final era amor. Y sabían que podrían enfrentar cualquier cosa que se les presentara en el camino mientras se tuvieran el uno al otro.